Buenas tardes, maestras, maestros. Un cordial saludo desde aquí, desde Red Magisterial, a todos ustedes, a todas. Estamos viendo que han entrado también muy temprano hoy, jueves 30 de noviembre, a este webinar en vivo, Alcances de la autonomía profesional del magisterio. Voy a moderar esta charla que la va a dar en su totalidad el doctor Sergio Gonzalo Rodríguez. Quiero primero que nada, pues, presentarme. Yo soy Roxana Martín Lunas Rodríguez, soy editora, coordinadora editorial en uno de los muchos proyectos educativos que Vilar ha construido a lo largo de estos años. Se llama Correo del Maestro, en la parte de libros de texto, porque hay una parte de Correo del Maestro que tiene que ver con una revista que ya lleva 28 años de pedagogía. El caso es que, bueno, yo voy a moderar esta charla. Estos son los proyectos educativos que tiene Vilar, entre los que están, por supuesto, Correo del Maestro, ya como lo dije, Red Magisterial, que es la que lleva a ustedes todos estos webinars, en las que pues les pedimos que se suscriban y que estén muy atentos a nuestras nuevas programaciones y nuevas temporadas. Club de Lectores, que como saben es una revista virtual interesantísima donde se pueden compartir muchos temas de literatura en muchos de los ámbitos, en muchos géneros, y así muchos otros proyectos. Quiero, antes de darle la palabra a Sergio, presentarlo. No sé si quieras, Sergio, ya estar aquí. Hola, Sergio, ¿cómo Hola estás? Roxana, buenas tardes. Bien, estoy bien, Roxana. Un gusto saludarte, un gusto saludar a las maestras y maestros que nos acompañan. Muchas gracias, Sergio. Pues es un gusto volver a estar contigo y dejar en tus manos esta charla y este tema que es tan interesante. Quisiera leer brevemente tu semblanza. Me tomo la prerrogativa de hacerlo leyéndolo, que no es muy agradable a veces ver, pero bueno, aquí está. Sergio Gonzalo Rodríguez es doctor en ciencias con especialidad de matemática educativa por el CIMBESTAD y profesor de educación secundaria por la Escuela Normal Superior de México. Cuenta ya con 17 años de experiencia impartiendo clases de matemáticas. Ha participado también como coordinadora en procesos de autorización del uso de libros de texto gratuitos de secundaria en la Dirección de Evaluación y Distribución de la SEP. Participó también en la construcción de la nueva familia de libros de texto gratuitos para la nueva escuela mexicana en el campo de saberes y pensamiento científico. Aprovechen esta gran experiencia que tiene Sergio. No dejen de hacer sus comentarios, son muy valiosos para él y para todos nosotros, y también de hacer preguntas que trataremos de contestar en los diferentes momentos de esta charla. Así que te dejo empezar, Sergio, para que nos cuentes cómo está organizada la charla y cómo vamos a ir respondiendo la primera pregunta y los demás puntos. Gracias. Gracias a ti, Roxana. Maestras, maestros, sean bienvenidos a este espacio que Red Magisterial nos ofrece para comentar, para platicar, para aclarar algunas dudas, para resolver algunas inquietudes. ¿Qué trataremos en este webinar? Primero vamos a ver qué refieren las maestras y los maestros respecto a qué es la autonomía profesional del magisterio. Posteriormente iremos al Plan de Estudio 2022 y vamos a indagar qué nos dice este documento curricular y concluiremos con estas reflexiones sobre la autonomía profesional del magisterio. Quiero comentarles, maestras y maestros, que llevé a cabo una pequeña encuesta donde me ayudaron algunas maestras y maestros a contestar qué es la autonomía profesional para ellos. Participaron profesores y profesoras de educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces, lo que mostramos en la siguiente lámina tiene que ver con este grupo de respuestas ya caracterizadas de acuerdo a ciertos términos que se consideraron relevantes. Estas maestras y maestros que participaron nos hicieron llegar sus reflexiones acerca de la autonomía profesional y a partir de estas respuestas se empezó a identificar que hay quienes dicen o comentan que la autonomía profesional orienta la práctica de enseñanza, pero que también tiene un impacto en la evaluación, que esta autonomía profesional influye en la planeación didáctica, que está asociada a la práctica docente, que es indispensable para
para ejercerla, conocer las necesidades y el contexto de los estudiantes y que requiere un trabajo colaborativo. Pero además algo muy interesante que nos hicieron llegar en estas reflexiones es que la autonomía profesional, aunque está asociada a ejercer ciertas libertades, también tiene alcances, también tiene límites. Y eso es importante porque eso quiere decir que estamos reflexionando sobre cuáles serían estos alcances de la autonomía profesional. ¿Qué demanda la autonomía profesional? ¿Cómo la vamos a implementar en nuestras aulas de educación básica? Nuevamente les agradezco a las maestras y maestros que nos hicieron llegar sus comentarios y que a partir de esto construimos un momento de esta presentación del webinar. Vamos a ver qué dicen al respecto. Voy a mostrarles a continuación lo que nos comenta una docente de preescolar. Ella nos dice que la autonomía profesional, de acuerdo a su experiencia y a lo que ha leído, es la libertad de decisión sobre cómo llevar a cabo su práctica docente, qué estrategias utilizar, qué instrumentos de evaluación utilizar, qué cursos de actualización. Aquí algo interesante es que lo está asociando con la formación docente. También dice que es la libertad de poder elegir sus horarios para evaluar, para planear, para tomar la decisión de cómo organizar la escuela. Quiero comentarles que esta maestra de preescolar trabaja en un preescolar multigrado. Por lo tanto, además de realizar o de llevar a cabo actividades asociadas con lo académico, también lleva actividades administrativas. Por eso ella nos comparte esta reflexión y finaliza. Es la libertad de decidir sobre cómo hacer mi trabajo. En la siguiente diapositiva se presentan otros dos comentarios o reflexiones de maestras de preescolar nuevamente. Una de ellas refiere que es informarse, es investigar y hacer uso de todos los medios para lograr aprender un tema desconocido. Investigar el trabajo por proyectos, por ejemplo, es un tema desconocido que a raíz de esta propuesta curricular surge el término, surge la recomendación de cómo trabajar con los estudiantes el trabajo por proyecto, y si hay esta necesidad, es informarse sobre o cómo se trabaja los proyectos o para enseñar en las aulas ahora. Dice este trabajo por proyectos. Esto, si es algo desconocido, voy a indagar qué es. Parte del interés y la responsabilidad de cada docente para superarse ante algo desconocido. Nuevamente se enfatiza con otra respuesta de una maestra educadora de preescolar. Pero también los maestros de primaria participaron. Y aquí en la siguiente lámina se observa que dice uno de ellos, es la libertad que tenemos como profesionales para realizar diversas actividades con flexibilidad. Notemos aquí estos términos: libertad, flexibilidad para realizar las diversas actividades, que también pueden ser académicas, pueden ser administrativas, y que la flexibilidad puede estar en función de cumplir ciertos propósitos o finalidades que se han establecido. ¿Cuáles serían los propósitos o finalidades que nosotros queremos cumplir? Y desde ello puede estar asociada la flexibilidad. Pero una maestra nos dice, se trabaja de acuerdo con el criterio del docente, donde se toman en cuenta las necesidades del grupo y de cada alumno en lo individual, con recursos que se tengan, buscando atender el interés de la comunidad, consolidar los aprendizajes del perfil de egreso del grupo. Aquí vamos a rescatar los siguientes elementos. Se considera el trabajo docente, se considera a los estudiantes, a la comunidad y al perfil de egreso, es decir, el perfil de egreso asociado a los lineamientos generales que ofrecen elementos y que orientan nuestra labor docente. Y aquí hay varios comentarios que nos hicieron llegar, pero solamente estoy mostrando alguno de ellos. Una disculpa, no puedo mostrar todos, maestras y maestros, sin embargo, sí los recuperamos para mostrar estos grupos que se presentaron y que están asociados a lo que se considera la autonomía profesional. Los maestros de educación secundaria también participaron, y esto se observa en la siguiente lámina. Dice uno de ellos, tomar decisiones basadas en la experiencia profesional y en el conocimiento independiente del ámbito del cual se encarga, impartiendo los temas del programa sintético en orden que mejor considero para el aprendizaje de los estudiantes. Noten cómo aquí estamos observando una reflexión que es la toma de decisiones, y incluyendo este elemento importante con el cual se ha estado trabajando, los programas sintéticos que se han estado revisando, y que a partir de esto se hizo una
una construcción de un programa analítico que ya también lo hemos trabajado en algunos otros webinars. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que se ilustra un caso, por ejemplo, de dónde se estaría ejerciendo esta autonomía profesional. Tenemos un segundo comentario, una segunda reflexión, dice que se lleva o se ejerce la autonomía profesional al modificar las actividades que no resultan atractivas, significativas o pertinentes para los estudiantes, haciendo uso de recursos que no había planteado, contemplado, tomando decisiones que serán beneficiosas para el propósito dispuesto. Aquí rescatamos algo en lo que se está enfocando esta reflexión, y es pensar en que esta toma de decisiones tiene que llevar o tiene que dirigirse hacia un beneficio, y en este caso, ¿quiénes van a ser los beneficiados? No solamente los estudiantes cuando se garantice el derecho humano a la educación, sino también los docentes cuando se vaya o cuando se mejore esta práctica docente. Es parte muy importante de la formación docente cuando ya estamos en el aula. Pero aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde quiero compartirles esto que también es muy interesante y quizá lo están ustedes planteando, lo están reflexionando. ¿Y cuáles serían, si ya hemos visto qué es lo que se puede hacer o cómo se está ejerciendo o llevando a la práctica la autonomía profesional del magisterio? En un inicio en la lámina en una de las láminas del inicio, recordarán que se hablaba de límites o alcances de la autonomía profesional. Aquí una maestra de preescolar nos dice: no hay una autonomía real, ya que no soy libre de elegir muchas cosas. Por ejemplo, los cursos que me ofertan son limitados en temas y los que me interesan son costosos. O si son cursos presenciales, se contraponen a mi horario. Aquí nos habla de una maestra que se está preocupando por su formación docente, su formación continua, y claro que está asociado con esta autonomía profesional del magisterio, porque para tomar decisiones, para ejecutar esto que se contempla es beneficioso para los estudiantes, se necesitan conocimientos, se necesitan saberes disciplinares, diversos saberes que nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Entonces, esto está orientado a la formación docente. Dentro de estas reflexiones tenemos que la autonomía profesional también se ve limitada cuando los estudiantes, por ciertas condiciones, no cumplen con los materiales requeridos. Tengo que adaptar las actividades al contexto y circunstancias. Aquí vamos a comentar algo muy importante, que lo que se pretende, uno como docente tiene cierto planteamiento, y cuando se pretende llevar a cabo ese planteamiento, quizá ya hizo una valoración de cuáles serían los recursos con los que cuenta la escuela, cómo son los estudiantes, cómo es la comunidad, y si es viable o no es viable llevar a cabo ciertos planteamientos o desarrollarlos con los estudiantes. Aquí la maestra lo está viendo como que puede ser una limitante, sin embargo, también es o forma parte de esta autonomía profesional del magisterio, ver cómo adecuar los planteamientos, ver qué es conveniente, qué es viable trabajar con los estudiantes pese a diversas limitantes. Y concluye: para hacer la entrega de documentación tengo fechas límites y no puedo hacerlo en mi horario de clase. Y esto está asociado también a una organización. ¿Qué tiene prioridad? ¿A qué se le va a dar prioridad? Si a lo académico, si a lo administrativo, si van de la mano, qué se hace primero. Todo esto es importante que se tome en cuenta y también tiene que ver con esta toma de decisiones. Vamos a concluir nuestras reflexiones que nos compartieron maestras y maestros, como se muestra en la siguiente lámina. Y dice: capacidad de cada quien para resolver los problemas o acciones independientes, respetando principios, valores y leyes. Aquí es lo que es muy importante también, y vale la pena reflexionar sobre esto que nos comparten, porque aquí podríamos nosotros asociarlo a que ya hay una consideración de que hay documentos rectores, documentos que nos van a proporcionar ciertos lineamientos para llevar a cabo nuestra autonomía profesional. Y esto corresponde, por ejemplo, al artículo 3º constitucional sobre cómo tiene que ser la educación, o la Ley General de Educación, para saber cuáles son los fines de la educación. Y por supuesto, el plan y los programas de estudio vigentes, para identificar o para ver cuáles son las finalidades, cuáles son los propósitos o qué se persigue con esta propuesta curricular. Y quizá aquí quepa la pregunta de algunas maestras y maestros que indiquen: y si tenemos cierta autonomía profesional,
y esto nos lleva a tener ciertas libertades, ¿no se estaría limitando con lo que los documentos oficiales nos están ya planteando? Aquí sería una pregunta de reflexión que los invito a que vayamos teniendo alguna posible respuesta y después las vamos a comentar. Maestras, maestros, se les invita a que anoten sus reflexiones sobre qué es la autonomía profesional, cómo la han llevado a cabo ustedes en las aulas, con sus estudiantes, con la comunidad, con sus compañeros, en el diseño de los materiales que nos sirven como herramientas o como instrumentos para desarrollar nuestra labor. Entonces, vamos a reflexionar sobre ello. Tenemos abierto el chat, maestras y maestros. Vamos a anotar nuestras reflexiones, vamos a escribir estas reflexiones. Se les invita porque quizá tengan otras consideraciones que vale la pena rescatar, querida Rox, y esto nos va a ayudar, como tú lo indicaste en un inicio, tener este momento para comentar, para dialogar, para contribuir a nuestra formación y también para favorecer a que nuestras prácticas de enseñanza, nuestra labor docente, pues sea mejor cada día en el aula. Adelante, Rox, no sé si tengamos algunos comentarios. Pues mira, por el momento no hay comentarios. A mí se me ocurre preguntarte algo. Ya que no solo para esta charla, sino en tu labor docente desde hace años, has mantenido el contacto con otros docentes de otras disciplinas, en otras escuelas y demás. ¿Tú has sabido o te han comentado los docentes ahora que inició este nuevo ciclo escolar, qué tanto se han sentido autónomos, por ejemplo, cuando participaron en el programa analítico, para elaborar el programa analítico de sus escuelas? O, bueno, lo que dice la maestra de preescolar es interesantísimo, más bien son retos o barreras para desarrollarte como quieres, ¿no? Y sí limitan la autonomía, pero ¿sabes algo de esto? ¿Qué tanto participaron los maestros o cómo se sintieron en términos de su autonomía al elaborar el programa analítico de sus escuelas? ¿Sabrías algo de esto? Sí, Rox, es una reflexión muy interesante porque tuve la posibilidad de estar con compañeras maestras y maestros en una institución para trabajar o iniciar con esta labor de ir construyendo nuestro programa analítico. Y aquí había reflexiones sobre qué es lo que quiere la SEP que nosotros hagamos. Esa era una inquietud. ¿O qué quieren nuestras autoridades que nosotros hagamos? En el entendido a lo mejor de que quizá algunos maestras y maestros tenían esta noción de que nos dan estos materiales y a partir de esto nosotros vamos a trabajar. Pero ahora se tiene la posibilidad también de tomar decisiones. Estos son los lineamientos, este es nuestro programa sintético con los contenidos nacionales, pero ahora nosotros tenemos esa posibilidad de elegir cómo vamos a contextualizar cada uno de ellos. Claro. ¿Cuáles serían las mejores estrategias? ¿Cómo los vamos a trabajar? ¿Cómo los vamos a desarrollar con nuestros estudiantes? Y de esto vamos a hablar ahorita, Rox, porque es interesante cómo en ocasiones estas reflexiones de decir, y sí voy a hacer válida mi autonomía profesional en la toma de decisiones para elegir lo que yo considero voy a elegir. Esto también va a depender mucho de nuestra formación, de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia, porque quizá yo quiera implementar algo en el aula, algo muy novedoso, pero quizá tenga ciertas limitantes, y entre esas limitantes es el desconocimiento de algunos temas, de algunos elementos que yo no podría implementar de la mejor manera. Para ello necesito una formación, para ello necesito un conocimiento. Vamos a ver en qué medida los maestros nos responden ahorita, ojalá que escriban sus reflexiones para saber qué limitantes ellos piensan que a veces tenemos para no ejercer una autonomía profesional con ciertas libertades con las que se pretende que se haga, Rox. Muy bien, pues ojalá se animen a hacer comentarios y preguntas ahora que vas a tocar un punto muy relevante, que es el segundo momento de tu charla, relacionado con la autonomía y el plan de estudio. Así es, Rox, así es. Dime. Sí, es un elemento que como docentes ya lo hemos leído, lo hemos consultado, hemos revisado de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, porque quizá todavía haya algunas inquietudes, hay algunas dudas, y aquí el maestro es muy inquieto, Rox, tú lo sabes por naturaleza,
estamos viendo a ver de qué forma ahora interpreto cierta información para poderlo implementar, para poderlo llevar a la práctica. Entonces, vamos a ver, ya vimos algunos, o ya compartimos algunas reflexiones de maestras y maestros, pero ¿qué nos dice el plan de estudio respecto a esta autonomía profesional? Muchas gracias, Rox. Muy bien, gracias a ti. Bueno, pues maestras, maestros, como ustedes saben y lo hemos leído, el plan de estudios 2022 se articula a partir o lo articula 4 elementos, como se observa en la siguiente lámina. El derecho humano a la educación de las y los estudiantes en tanto sujetos de la educación. También la integración curricular expresada en los contenidos de los 4 campos formativos y los 7 ejes articuladores. La comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero noten que me salté uno y quizá digan, no, pues no leyó el segundo. El segundo no lo leí a propósito porque quiero enfatizar en la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos del currículum nacional de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes. Esto es lo que nos comenta el plan de estudio respecto a los 4 elementos que articulan esta propuesta curricular, y de entrada ya tenemos este elemento del cual hoy estamos discutiendo, la autonomía profesional del magisterio. Ahora, este elemento que es importante para todos nosotros porque ya no es que los otros no nos involucren, no tengamos cierta relación, pero el día de hoy estamos haciendo énfasis en esta autonomía profesional y tenemos que ver de qué va, si lo que nosotros hemos desarrollado, si nuestras nociones de esta autonomía profesional va dirigida de acuerdo a lo que se plantea en el Plan de Estudios 2022. En la siguiente lámina lo que muestro es contextualizar de acuerdo con qué. Si este elemento del plan de estudio nos dice que corresponde o que está asociado a contextualizar los contenidos, pero ¿con qué vamos o con base en qué vamos a contextualizar? Ya lo comenté hace un momento. Iniciamos con un currículum nacional como punto de partida, que son nuestros programas sintéticos. Vamos a contextualizar con base en estos programas sintéticos, pero que no nos limitan, porque como ustedes saben, en este proceso de contextualización, nosotros también podemos ejercer la autonomía profesional en el entendido de ver cuáles de estos vamos a modificar, incluso cuáles vamos a incluir tal como aparecen, pero también cuáles podemos agregar en nuestro programa analítico. Ahora, esto nos lleva a tomar decisiones sobre los contenidos que vamos nosotros a incluir en nuestro programa analítico. Si se están considerando las necesidades formativas de los estudiantes, la diversidad, las condiciones familiares, culturales, por ejemplo. Es decir, tenemos que llevar a cabo una lectura de la realidad para también tener este elemento que nos ayude a tomar decisiones respecto a la contextualización. Y requerimos también de hacer uso de nuestra experiencia, de los conocimientos con los que contamos, de nuestra formación docente, de la didáctica de las disciplinas, considerando que a lo mejor somos maestros de primaria y que nuestros conocimientos son generales en todas estas asignaturas o específicos. También va a depender de nuestra formación, pero quizás seamos profesores de secundaria, educación secundaria, donde nos han llamado especialistas porque se tienen las disciplinas matemáticas, biología, física, química, en saberes y pensamiento científico, por ejemplo, y así está organizado, o así es la organización curricular en la carga horaria, pero esto no significa que ahora se tenga que trabajar de esta manera porque se está planteando campo formativo y esto nos lleva a la articulación, nos lleva a la integración curricular y que esto está asociado con un trabajo interdisciplinario, es decir, hay que brindar explicaciones, no solamente desde cierta disciplina, sino ver la manera también de que se involucren las demás disciplinas asociadas al campo formativo en específico, o por qué no, recuperar disciplinas de otros campos formativos, y esto nos van a ayudar a ofrecer explicaciones completas, no fragmentadas. Entonces, aquí es lo que vamos a tomar en cuenta y nosotros vamos a tomar esta decisión, vamos a ejercer nuestra autonomía profesional al
al llevar a cabo ciertas actividades o ciertos planteamientos donde ya tomamos decisiones de cuáles son los ejes articuladores que vamos a contemplar, cuáles son los planteamientos que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes, y todo esto para ciertas finalidades y ciertos objetivos. Lo que mostramos a continuación es más de lo que viene en el plan de estudio, y nos indica que la autonomía profesional representa la libertad que tienen maestras y maestros para ejercer y reinventar la docencia. Vamos a entender reinventar la docencia, no es que todo lo que veníamos haciendo ya no lo vamos a tomar en cuenta y que entonces vamos a hacer todo nuevo, no. Vamos a tomar o vamos a apoyarnos de nuestra experiencia, de lo que conocemos, de lo que nos ha funcionado, y a partir de esto vamos a continuar formándonos para desarrollar una mejor labor. Ahora, esto nos va a llevar a que pues, nosotros también indaguemos, nos preparemos, que hagamos comunidades en el sentido de qué sabe mi compañera, qué sabe mi compañero, cómo podemos desarrollar ciertas planeaciones, ciertos planteamientos con nuestros estudiantes, cómo podemos integrar los conocimientos que sabemos en comunidad, y todo esto para abonar a ejercer y reinventar la docencia para un sentido más amplio, no algo que nos limite, sino algo que abone más hacia una articulación, hacia algo más completo. Ahora, es importante, como comento, que estas experiencias no solamente se queden en lo que yo sé y en lo que yo voy a presentar o aplicar con mis estudiantes, sino cuál sería el papel de los supervisores, por ejemplo, cuál sería el papel de los directivos, de los ATP, cuál sería el papel de nuestros compañeros o colegas docentes en el intercambio de estas experiencias, y que de alguna manera las hemos compartido en nuestros consejos técnicos escolares, y sobre todo también en la valoración de cuáles serían los contenidos que vamos y cómo los vamos a contextualizar. Y esto está asociado también con que la autonomía profesional del magisterio representa esta libertad para la problematización de la realidad. Es decir, ante un país tan diverso como es México, como es nuestro país, nosotros sabemos que hay diversidad, y estas diversidades también demandan ciertas actuaciones de las maestras, de los maestros, de nuestros estudiantes, de la comunidad. Es decir, en el diseño de ciertos planteamientos, de ciertas preguntas, cómo hacer que nuestros estudiantes analicen, reflexionen sobre ciertas problemáticas acotadas hacia cierta comunidad, sí, pero también hacia reflexionar de que hay otras comunidades con otras características, con otras problemáticas, y esto tiene que desencadenar una reflexión, un análisis de ciertos temas. Entonces, también aquí nosotros vamos a ejercer nuestra autonomía profesional para llevar a cabo o para desarrollar cierta problematización de la realidad con nuestros estudiantes, y que abonen a brindar ciertas explicaciones y a llevar a cabo también algunos análisis. En la siguiente lámina tenemos una cita interesante que dice: la nueva escuela mexicana reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía profesional del magisterio. Aquí vale la pena preguntarse, ¿cómo ejercen los docentes su autonomía profesional? Y el plan de estudio dice que es a través de la toma de decisiones con sustento en lo planteado en los programas de estudio. Aquí volvemos a una reflexión. Entonces, ¿puedo ejercer mi autonomía profesional? Sí, pero considerando, en este caso, los programas de estudio, es decir, ¿qué nos plantean los programas de estudio? Como ustedes saben, aquí tenemos los contenidos, las finalidades, las especificidades de los campos formativos, tenemos también los procesos de desarrollo de aprendizaje que vamos a desarrollar, y estoy hablando del programa analítico porque este programa analítico es específico para cada centro educativo y que fue construido, fue diseñado por nosotros para nuestro contexto, para nuestros estudiantes, para atender ciertas situaciones, ciertas problemáticas, inclusive temas de interés de la comunidad. Y esto también nos lleva, como se muestra en la siguiente diapositiva, a preguntarnos, ¿qué considera el docente para tomar las decisiones? El plan de estudio nos dice que considera conocimientos y saberes de sus estudiantes, la diversidad de sus grupos, el contexto en el que viven, trayectorias formativas,
diálogo con las y los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que esto se puede ver en la evaluación formativa, por ejemplo. Pero también y esto lo recupera de sus estudiantes, inclusive puede ser de la comunidad, pero también qué recupera o qué tiene que considerar de sí, la experiencia y formación como docente, además del compromiso para hacer efectivo el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes. Y a partir de aquí cobra sentido lo que nos expresaban las maestras y los maestros en sus comentarios y en sus reflexiones. Si tenemos el compromiso, porque así es, para hacer efectivo el derecho humano a la educación, y si sabemos que tenemos ciertas áreas de oportunidad que vamos a atender, para ello necesitamos esta formación continua. Ahí está relacionada la autonomía profesional del magisterio, para que se reflexiona que si se quiere llevar a cabo, se necesita de ciertos conocimientos, de ciertas experiencias que nos van a dar no solamente lo que hemos trabajado, sino también lo nuevo que tenemos que aprender, lo desconocido, comentaban en algún momento. Y esto nos lleva también a la siguiente reflexión, como se muestra en la diapositiva. La propuesta curricular ofrece condiciones para que los docentes ejerzan su autonomía profesional, es decir, lo voy a tomar tal y cual del plan de estudio. Permite definir los problemas o temas centrales que consideren relevantes de abordar durante el curso. Aquí, ¿qué reflexión podríamos hacer respecto a esta pregunta? ¿Se ha hecho uso o se ha ejercido esta autonomía profesional del magisterio para definir cuáles son los problemas o temas que vamos a trabajar con nuestros estudiantes? ¿Qué piensan maestras y maestros? Vamos a ver. Esto está asociado a varios procesos. En este caso nos vamos a detener a 4. Como se muestra en la siguiente diapositiva, nos vamos a detener en los procesos que tienen que o están asociados a qué enseñar, qué evaluar y cómo evaluar. Quizá el qué enseñar y el cómo enseñar, ya ustedes ahorita lo están analizando, lo están reflexionando, quizá hasta estén pensando que esto ya lo han trabajado desde el ciclo anterior, cuando se solicitaron ciertas tareas y que se trabajaron en los consejos técnicos escolares. Aquí la pregunta es, ¿cómo se han interpretado estos materiales curriculares para ejercer la autonomía profesional del magisterio para la enseñanza de los procesos de desarrollo de aprendizaje? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, a ver si concuerda un poco con lo que estamos reflexionando o ustedes están reflexionando respecto a lo que hace un momento comenté. ¿Qué enseñar? Vamos a enseñar contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, si es que lo tomamos de la formulación del programa analítico, porque esto puede ser más amplio. Alguien puede estar pensando, ¿qué enseñar? Yo puedo enseñar otras situaciones, otras temáticas también, pero vamos a acotarlo a estos dos, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Pero esto no es un proceso que se mantenga estático, sino que va a tener un cierto dinamismo y que está asociado con cómo enseñar, utilizando ciertas metodologías e incluso considerando ciertos escenarios. Las metodologías ya sabemos que pueden ser más o pueden ser distintas a las 4 que nos sugieren estos materiales curriculares. Pueden ser otras que hayamos incluso investigado para ver de qué manera nosotros podemos integrar o trabajar proyectos integradores. Estos dos procesos van de la mano y por lo tanto no es que haya no sean estáticos, sino hay un dinamismo, y esto nos va a desencadenar o nos va a llevar a que también reflexionemos. A partir de qué se formuló nuestro programa analítico y cuáles fueron las decisiones que tomamos haciendo uso, ejerciendo nuestra autonomía profesional. Recordaremos que para esta formulación del programa analítico se hizo una lectura de la realidad, donde nosotros quizá en un inicio decíamos, ¿y qué es eso? ¿Qué es la lectura de la realidad? Tuvimos que investigar, tuvimos que leer e incluso tuvimos que desarrollar ciertos instrumentos para decidir cómo vamos a leer esta realidad de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes. Y esto también tiene que ver con la toma de decisiones y aquí nosotros ejercimos nuestra autonomía profesional. Y en la
contextualización también se llevó a cabo o se ejerció una autonomía profesional. Pero también cuando nosotros ya determinamos nuestro programa o formulamos nuestro programa analítico y lo que ahora tenemos que llevarles al plano didáctico, a donde vamos a tener que llevar a cabo ciertos procesos, ciertos diseños, inclusive planeación didáctica, qué medios, qué tiempos y qué espacios vamos nosotros a utilizar, vamos a elegir. Y aquí también le vamos a dar la razón a la maestra que nos compartió su reflexión, de decir, bueno, sí, voy a elegir los medios, los espacios y los tiempos, pero eso también va a estar a consideración y también va a estar, va a tener cierto impacto porque hay factores que van a influir para esta elección. Y la pregunta es, entonces, si estoy haciendo uso o ejerciendo mi autonomía profesional, si yo quiero elegir ciertos medios, ciertos tiempos y ciertos espacios, y quizá por el contexto no puedo elegir los que yo quisiera porque no los tengo, no los hay, o la comunidad, es difícil el acceso en la comunidad, aquí también es importante hacer esta valoración. Pasemos a otros procesos que tienen que ver con la evaluación. ¿Qué evaluar? Inclusive, ¿para qué evaluar y cómo evaluar? Nosotros vamos a decidir, vamos a elegir qué es lo que queremos evaluar, cómo lo vamos a evaluar, conocimientos, habilidades, actitudes, con qué medios, con qué técnicas o con qué instrumentos, pero también aquí viene la reflexión, si con lo que tenemos en nuestras aulas, en nuestro contexto, son los adecuados, y si no, vamos nosotros a tener que hacer ciertas modificaciones, ciertas adecuaciones para la evaluación de los aprendizajes, para la acreditación, para la promoción, para la regularización y para la certificación, que como ya lo hemos visto, esto se tiene en este acuerdo para la evaluación, que ya estuvimos también, o tuvimos un webinar en el cual comentamos el acuerdo que tiene que ver con esta evaluación de los aprendizajes. Incluso dimos algunas características de estos términos que tenemos aquí en esta diapositiva. Y la pregunta también sería, ¿en qué momento nosotros tendríamos los tiempos, los espacios, los materiales para desarrollar o llevar a cabo esta evaluación, que tiene que ver también con una evaluación formativa, con ciertas finalidades de la evaluación? ¿Para qué vamos a evaluar? Esto es importante que reflexionemos y que también comentemos en estos procesos cómo hemos ejercido nuestra autonomía profesional y cuáles son los elementos que no nos han permitido desarrollarla como nosotros quisiéramos, o llevarla a cabo, ejercerla. Porque hay ciertos elementos, maestras y maestros, en ocasiones nosotros tenemos planteado un panorama, y ese panorama a veces tenemos que modificarlo porque nos damos cuenta que lo que nosotros queremos llevar a la práctica puede verse limitado, o incluso puede no ser pertinente o conveniente de acuerdo a con lo que tenemos o lo que contamos. Entonces, es importante en este proceso de la evaluación reconocer, por ejemplo, cuáles son los avances del grupo, cuáles son las áreas de oportunidad, si queremos valorar la consolidación de ciertos contenidos, de ciertos conceptos, o si también queremos valorar algunos elementos asociados con los argumentos, explicaciones que los estudiantes nos ofrecen cuando nosotros les estamos solicitando que sustenten ciertas afirmaciones. Esto es muy interesante porque en la medida que nosotros vayamos tomando decisiones respecto a los distintos procesos que tenemos en nuestra aula, aquí nosotros podemos ver el ejercicio de la autonomía profesional. Ese ejercicio que también es una facultad que nosotros tenemos y que nosotros podemos hacer uso, pero también pensar en cuáles serían algunas de sus limitantes, por ejemplo, que van a estar ahí presentes y que quizá no nos permitan desarrollar de ciertas maneras algunas de nuestras actividades, algunas de nuestras labores. Rox, antes de pasar al siguiente punto, no sé si quieras comentarnos algo que hayan mencionado, comentado o dicho maestras y maestros respecto a lo que llevamos ahorita presentado. Gracias, Sergio. Pues muy interesante, porque justo cuando estábamos terminando el primer momento, que subimos los dos y que anunciábamos el segundo, llegó un mensaje, el primer mensaje, de la maestra Rosalinda Miranda.
Ella dice algo muy interesante y yo creo que tiene que ver con los comentarios que hicieron los maestros a los que tú consultaste para explicarnos sus posturas, ¿no? Y sus ideas sobre la autonomía. Dice, Rosalinda dice, y es que pareciera que los docentes nos enfrentamos a las BAPs, a las barreras de aprendizaje y participación, porque no contamos con esa libertad de autonomía. Hay muchos comentarios relacionados con esa sensación de no contar plenamente con autonomía. Me parece interesante el punto, porque me da la impresión, sin saberlo, ya nos lo aclararás tú, que hay distintos espacios para ejercer la autonomía a lo largo de toda tu labor en el ciclo escolar. Y hay que reconocer esos espacios para encontrar las limitantes en cada espacio y luchar por demostrar que el ser autónomo sí te hace mejor docente. Eso pienso yo, pero pues yo no sé del tema, el que sabes eres tú. No sé si quieres que lo dejemos aquí, hay 4 comentarios más muy interesantes, o te los leo y a lo mejor eso forma ya parte de tus reflexiones finales y las puedes tomar en cuenta. ¿Qué Claro prefieres? que sí, Rox, pero ¿qué te parece si hacemos un comentario respecto a lo que nos comenta a lo que nos menciona la maestra? Muy Valga bien. la redundancia. Sí, barreras para el aprendizaje y la participación. Estamos enfrentando, quizá también nosotros como docentes, estamos enfrentando barreras para ejercer la autonomía profesional cuando identificamos que lo que nosotros queremos hacer no se puede llevar a cabo porque hay ciertas limitantes. Y estas limitantes pueden estar asociadas o relacionadas con los recursos que nosotros queremos utilizar. Y como lo expresó una de las maestras, yo quisiera usar esto, pero veo que mis estudiantes no lo tienen o quizá por ciertas también situaciones de actitud no cumplen con el material, ¿verdad? Y también una barrera pudiera ser que quizá tengamos que enfrentar es estos temas desconocidos, Rox. En ocasiones cuando nosotros somos profesores, en mi caso soy normalista, profesor de secundaria de matemáticas, e identifico a ciertos estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje y la participación o tienen ciertas condiciones, o presentan ciertas condiciones, aquí es donde también yo reflexiono y digo, eso significa que hay elementos que yo desconozco y que necesito del apoyo de ciertos especialistas. Y aquí es muy importante el trabajo en equipo. Por ejemplo, estaba yo leyendo, Rox, maestras y maestros, es importante que lo sepamos o que también indaguemos y que nos informemos cuáles serían los especialistas que nos pudieran apoyar en algunos temas para que nosotros no veamos limitada esta autonomía profesional y la desarrollemos de la mejor manera. Quizá han escuchado de USAER o de UDI, estas unidades de servicio de apoyo a la educación regular, que nos pueden brindar ciertos elementos o apoyar para atender entre todos a estos estudiantes que presentan ciertas barreras para el aprendizaje y la participación, o inclusive algunos otros estudiantes que tengan o estén en ciertas condiciones, ¿verdad? Y eso es muy importante, Rox, porque el hecho de ser maestros y que estemos comprometidos, o maestras y que estemos comprometidos, quizá no podemos hacer todo. Quizá así nos sentimos varias maestras y maestros y por eso este tipo de comentarios, estos comentarios que son muy valiosos. ¿Hasta dónde está llegando nuestra autonomía profesional? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero también es importante reflexionar cuáles son los límites, cuáles serían los alcances que nosotros podemos, con la que nosotros podemos ejercerla, y esta reflexión también nos va a llevar a decir, pues quizá desconozco esto, vamos a informarnos, ¿no? Claro. Maestra, maestro, tú lo sabes, vamos a comunicarnos para ver de qué manera quizá tú atendiste esta situación y a ver, ya sabemos que los alumnos son distintos, hay diversidad, pero vamos a intentarlo y vamos a ver cuáles nos funcionan mejor, cuáles inclusive hay que atender porque por ahí no va, ¿verdad? Entonces, Claro. es importante, Rox, y qué bueno, me alegra saber que estemos, como comento, comprometidos, y también es importante que nos formemos, tengamos esta formación continua, y ojalá que eso también no se convierta o que no nos enfrentemos, como dijo la maestra, en yo quiero tomar este curso, pero los que me ofertan no son los que yo quisiera,
y el que yo quisiera, pues simplemente o no tengo el tiempo, no tengo los recursos para tomarlo, ¿no? Gracias, Rox. Y si quieres, no sé, como tú lo consideres, pues podemos... Mira, dime, ¿podemos? Sí, podemos continuar con las reflexiones finales. Ok, yo te diría algo que tal vez valga la pena recordarles a los participantes ahora, a las maestras y a los maestros, que en el webinar 121, por eso es importante que se suscriban a nuestro canal y puedan revisar los webinars que hemos transmitido. En el webinar 121 fue la primera vez, si no recuerdo mal, que salió el tema de la autonomía profesional docente. Creo que vale la pena remitir un poquito a ese webinar, no para narrarlo ahorita, sino para recordarles que cuando se quiere formar una verdadera comunidad escolar, el supervisor también puede ayudar a generar autonomía. Es cosa de comunicarse y de plantear abierta, directamente y con fundamentos lo que se requiere. Yo creo que vale la pena que lo revisen si quieren hacer la liga directa con este. Y si quieres, antes de entrar a las reflexiones finales, pues comentar estas cuestiones que han escrito los participantes y las participantes, que son Brenda Hernández, dice, ¿qué tanta libertad podemos llegar a tener al momento de la planificación? ¿Qué tanto puedo llegar yo, maestra, a elegir mis temas, proyectos o bien algunos otros libros? Y lo voy a ligar con otro que también vuelve a comentar más adelante la maestra Brenda, que dice, ¿hasta dónde mi supervisor de zona puede negarme esta autonomía profesional? Porque bien como docente la podemos utilizar, pero en ocasiones ellos quieren que se siga al pie de la letra. En este mismo sentido de la liga con los supervisores, un profesor que leí por aquí, Alfredo Ceguera Maldonado, dice, el ejercicio de la autonomía curricular definitivamente se aplica. Sin embargo, las autoridades educativas locales suponen perder el control sobre los centros educativos. Creo que todo esto ronda como alrededor de un espacio muy particular de la autonomía, de ejercer la autonomía. Me imagino que uno de los espacios es el aula, ahí ocurre la supervisión y también afuera, me imagino, no sé cómo se da exactamente, pero creo que es importante romper esta idea que se tiene o romper estas maneras y ayudar los docentes a los supervisores y a su vez los supervisores a los docentes. Pensaría que sería importante retomar eso y luego, no sé si quieres que te deje allí y ya en las reflexiones finales sumamos algunos otros comentarios. Claro que sí, Rox, y agradezco a las maestras y los maestros que nos hicieron llegar estos comentarios, estas reflexiones, porque efectivamente no tendríamos que caminar por separado y tampoco tendríamos por qué pensar en que se va a romper cierta disciplina o no se va a tener cierta disciplina o cierto control. Y esto es importante, como ya lo explicaste, Rox, ojalá y puedan ver el webinar 121, que habla sobre resignificar el papel de los supervisores. Ahí hablamos de que los supervisores son agentes educativos que contribuyen, o uno de sus papeles sería el de contribuir a esta autonomía profesional del magisterio para que se lleve de la mejor manera, viendo alcances también ciertos limitantes, como todo vamos a tener limitantes que quizá no estén dependiendo tanto de nosotros, como pensar en una barrera que nos limite, pero están otros factores y esos también pueden ser los que nos lleven a tener estos límites. Ahora, ¿por qué es importante resignificar el papel del supervisor? Porque no se trata aquí de situaciones de control, se trata más bien de ver cómo podemos nosotros ir abonando para garantizar, porque esa es una de las finalidades también, garantizar el derecho humano a la educación de quienes, de nuestras niñas, de nuestros niños, y otra tarea también importantísima de todos nosotros es la transformación, una transformación social. Y todo esto es importante, Rox, porque si caminamos de forma separada o si comenzamos a poner ya restricciones donde esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y en ocasiones ni siquiera sabemos por qué no lo podemos hacer, no hay razones, nada más no lo podemos hacer, no sé por qué, pero no se hace.
ya ahí empezamos con ciertas dificultades que de alguna manera impactan. Y aquí, maestras y maestros, algo muy importante es la innovación, algo también importante es el desarrollo o fomentar este pensamiento crítico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de todos caminar juntos hacia una misma dirección. Claro, siempre también vamos a tener puntos en contra, pero ¿por qué no los platicamos? ¿Por qué no los reflexionamos? Y llegamos a acuerdos, ¿verdad? Claro. Déjame nada más, a lo mejor me salgo un poquitín de lo que estás diciendo. Hay un comentario que hace la maestra Margarita Maza de Juárez, lo hace en letras mayúsculas, entonces llama la atención, algo, a lo mejor es una crítica hacia algo que yo dije, no lo sé. Dice, ¿por qué se dice enseñar? ¿Qué no estamos en procesos de aprendizaje? Es decir, si se trabaja en aprendizaje por socialización, ¿se sigue hablando de enseñar? De enseñanza, perdón. Sí, sí se puede hablar de enseñanza. Claro que sí, Rox, todo depende también de cómo lo estemos expresando. Claro. Incluso el plan de estudio lo refiere, ¿verdad? El plan de estudio refiere la palabra enseñanza. La autonomía profesional tiene que ver con la enseñanza y así lo menciona, pero tampoco queremos entrar en controversias porque también la maestra nos está compartiendo su opinión, su reflexión y es válida. Estamos ahorita, Rox, como saben maestras y maestros, procesos de desarrollo de aprendizaje. Para desarrollar estos procesos de aprendizaje se tienen que pasar por una cantidad o por cierta trayectoria formativa de los estudiantes. Pero también es válido también decir, ¿y cómo va a enseñar el maestro estos procesos, verdad? O cómo va a desarrollarlos, quizá matizándolo. Pero a veces también forma parte de nuestro lenguaje, Rox, gracias a la maestra que nos hace este comentario, porque sí, efectivamente nos estamos haciendo de un uso de un lenguaje que nos está presentando esta propuesta curricular. Entonces, eso va asociado a que también en ocasiones nos resbalábamos y decíamos el aprendizaje esperado, ¿verdad? Cuando eso corresponde a 2017 y ya no ahorita. Ahorita son procesos de desarrollo de aprendizaje, Rox. Muchas gracias, maestra. Maestros, sus comentarios siempre son bienvenidos, son válidos, porque igual si no estaríamos como ya nos comentaron, ¿no? Sobre esto es verdadero, esto no es verdadero, no, aquí estamos construyendo y eso es lo importante. Claro. Ajá, sí, Rox. La maestra se disculpa por el uso de mayúsculas, no lo tomamos a mal. No, claro que no, maestra, no. En medio de esta discusión, que es además muy interesante, porque no solo estamos abriendo la posibilidad, y que es lo bonito de estos webinars, para que escriban y nos hagan preguntas o hagan comentarios quienes nos están escuchando, sino que entre ellos conversan también en ese chat. Es otro medio para que los docentes puedan escucharse unos a otros, leerse y repensar lo que cada uno hace en su práctica docente. Y no, para nada lo tomamos a mal y entendemos que pues es como puede escribirlo. Y qué bueno que lo vimos, porque sí es importante, y nos ha pasado en otros webinars, que no usamos una terminología precisa para decir las cosas y acabamos confundiendo, ¿no? Nos pasó en un webinar que hablábamos de las barreras de aprendizaje, y entonces, bueno, pues vamos a intentar hacerlo cada vez mejor, y esto nos sirve mucho a todos. Así es, Rox, muchas gracias. Claro que sí, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, aprendamos los unos de los otros, porque de eso se trata, maestras y maestros, como lo vamos a ver en nuestras reflexiones finales. Así es. Implicaciones de la autonomía profesional, Rox. Desarrollar un pensamiento crítico para decidir. Vamos a retomar lo anterior, por ejemplo, nada más por poner algunos casos o indicar algunos casos, qué enseñar, cómo enseñar, qué evaluar, para qué evaluar. Todo esto está asociado a las implicaciones de la autonomía profesional. Esto es lo que implica ejercer nuestra autonomía profesional. Y también el pensamiento crítico nos va a ayudar a la toma de decisiones, las que nosotros consideremos que van a ser las mejores. Mantener una lectura constante de la realidad para orientar su labor. Esto tiene que ser constante, es una de las implicaciones, porque con base en esta lectura de la realidad, nosotros también podríamos plantearnos
¿Qué distingo y qué no había yo distinguido en un inicio? ¿Cómo he trabajado? Tenemos que valorar qué elementos necesito. Todo es lo que nos va a permitir esta lectura de la realidad para no quedarnos en una lectura inicial, sino es necesario esta lectura constante, porque todo está todo es dinámico, nada es estático. Establecer vínculos con la comunidad, y aquí cobra también sentido lo que hace un momento decíamos, establecer vínculos con la comunidad de colegas, de expertos, de autoridades, tomando en cuenta a los estudiantes también, a los familiares, tutores o cuidadores de los estudiantes, porque todo esto va dirigido hacia una transformación, como hace momento se expresó. ¿Cómo va a ser posible una transformación a partir de tomar en cuenta ciertos elementos? Ahora ya no es que el estudiante esté solamente al centro, como se decía a veces, sino que es importante también que nosotros sepamos que hay una comunidad, que hay un contexto. Tanto el individuo aporta al medio, como el medio le aporta al individuo. Es un ir y venir, no solamente va en una sola dirección. En la siguiente lámina lo que les muestro, y también aquí quisiera que viéramos estos elementos y que reflexionáramos sobre ellos. ¿Se acuerdan, maestras y maestros, de estos elementos? Claro que sí, porque son los 4 elementos que conforman al Plan de Estudio 2022. Hace unas láminas anteriores se mostraron por separado, pero ahorita hay un orden diferente, y no porque haya un orden, no porque el plan de estudio nos indica que tenga que haber un orden o que haya un elemento más importante que otro. Lo quise representar de esta manera porque para mí cobra sentido cuando hablamos de autonomía profesional del magisterio, por eso lo estoy representando al centro. ¿Por qué? Porque estas decisiones que el docente tome, el ejercer su autonomía profesional, también tiene implicaciones para considerar a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es a partir de las decisiones que toma el docente, a partir de estas reflexiones que él lleva a cabo, conforme se hace también esta autonomía, esta integración curricular. Claro, para ello necesita considerar o conocer ciertos elementos que ya lo hablamos, la lectura de la realidad, la contextualización, y esto le va a permitir a él decidir cómo va a llevar a cabo esta integración curricular, es decir, cuáles serían las acciones que van a permitir articular campos formativos, disciplinas, cuáles son los ejes articuladores que se van a tomar en cuenta. Y esto también apunta a favorecer o a contribuir para que se garantice el derecho humano a la educación. Recordemos, y ustedes también lo habrán leído, que ahora se llama derecho humano a la educación porque lo que se pretende es no solamente seguir trabajando como se pensaba que se estaba trabajando, que es decir, ciertos estudiantes que requerían cierta atención no eran considerados, o incluso se decía que había grupos marginados, grupos que no habían sido tomados en cuenta, y ahora lo que se pretende es esto, de que todos participemos, de que todos estemos inmersos en este proceso de educación, en este proceso de aprendizaje. Es lo que se pretende, y claro que se puede abonar desde la autonomía profesional del magisterio para que de alguna manera se garantice un derecho humano a la educación. Y de esto también hablamos en el webinar 121, que los supervisores tienen que garantizar o tienen que contribuir a garantizar el derecho humano a la educación, pero no solamente maestros y supervisores, sino también cuál es el papel de la comunidad, cuál es el papel de otros agentes que también tendrían que estar inmersos para garantizar este derecho del cual se nos habla. Con esto terminamos, pero Rox, tienes otros comentarios que nos gustaría escucharlos, nos gustaría reflexionar sobre ellos, y quizá con ello terminemos. Pues sí, siga bien, bueno, dejaremos algunos sin atender con toda la pena, pero bueno, hay una pregunta de Raquel Bernabe que me parece interesante, sobre todo por cómo está planteada. Dice, ¿cuáles pueden ser algunos, no cuáles son, sino cuáles pueden ser algunos de los límites de la autonomía profesional? Esa sería una pregunta que va un poco ligada con algunos de los comentarios que nos han estado haciendo. Y cuando contestes esta, voy a leer un hilo de la maestra Adriana Trujillo, una idea
en 3 paquetitos que nos manda, Sí, escrita. A ver si nos puedes dar respuesta a esta primera pregunta, por favor. claro que sí, Rox. Esto que nos hace llegar la doctora Raquel, sí es importante retomarlo. ¿Cuáles serían algunos de los elementos que pueden limitar ejercer nuestra autonomía profesional? Y de alguna manera también ya lo expresaron las maestras y los maestros que nos hicieron llegar sus reflexiones. Uno de ellos es la formación que ahorita también se pretende con esta propuesta curricular es que se tenga una formación continua. Nosotros tenemos una formación inicial, los que somos normalistas, los que tuvimos cierta formación para ejercer la docencia, pero hay maestras y maestros que con mucho orgullo y con mucho gusto también nos han dicho, yo me fui formando en el camino. Y eso es válido porque estamos en este proceso de formación, pero cuando estamos en ese proceso de formación y cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a este tipo de propuestas curriculares, nos damos cuenta de que hay elementos que quizá no entendemos de la mejor manera y por eso es importante pues conocer o informarnos y eso puede verse como un factor que limita ejercer nuestra autonomía profesional. Por ejemplo, si yo quiero trabajar por proyectos, tendría yo que saber qué es un proyecto, cómo está articulado un proyecto, cuáles son los elementos que conforman un proyecto, incluso cuáles son las metodologías que me van a permitir orientar ese proyecto, ¿verdad? Si es una metodología aprendizaje por indagación o proyecto comunitario. Y si nosotros como docentes desconocemos estos elementos, pues quizá puede ser una limitante para nosotros ejercer nuestra autonomía profesional, porque en este ejercicio de la autonomía profesional va incluida las formas en las cuales se van a desarrollar estos procesos de aprendizaje. Eso Perfecto. sería uno, Rox. Ajá. Muy bien. Antes del hilo que prometí, Sí. del hilo que manda Adriana Trujillo, si se le puede llamar hilo, así le llaman en Twitter, ahora X. Ajá. Pero bueno, viene en partes. Voy a leer antes de lo de Adriana, de la maestra Adriana, otro comentario que me parece interesante de Alfredo Ceguera Maldonado, que ya nos hizo una pregunta antes. Dice, ¿qué piensa de la autonomía en el diseño de formatos de plan didáctico? Yo de eso no sé. Claro que sí, Rox, y esto tiene que ver con la autonomía de cómo enseñar, de cuáles son los instrumentos, cuáles son los recursos, cuáles serían las metodologías, y por eso cobra sentido este término de autonomía profesional del magisterio, porque se acordarán maestras, maestros, tú también te acordarás, Rox, que al principio decían, ¿y cuál es el formato para la formulación del programa analítico? ¿Hay un formato? Y se decía, no, pues es que no hay un formato. Por eso precisamente es importante aquí ver la manera en que se va a construir o se va a formular. Y esto también se va al plano didáctico, es decir, tenemos la posibilidad de elegir si vamos por plan de clases, si vamos por proyecto integrador. Se sugiere que sea por proyecto integrador para darle sentido a lo que se plantea en los campos formativos, que es la integración curricular. Pero también quizá como docente, y esto puede ser también para los maestros de secundaria, que teníamos plan de clase donde cada día nosotros trabajábamos cierto tema, cierto contenido, cierto aprendizaje esperado. Y eso lo podemos seguir llevando a cabo, pero con una articulación, con un hilo conductor para que nosotros veamos la trayectoria por la cual va a pasar o va a recorrer el estudiante para desarrollar su aprendizaje, Rox. Sí, muy bien, muchas gracias, muy claro. Ahora voy a leer esos 3 comentarios, sí, están en 3 partes. Dice Adriana Trujillo Holguín, entendí que el tener autonomía profesional, ya estamos con el tiempo encima, es ya una hora, pero igual lo leo, perdón. Sí, Rox, por favor. Entendí que el tener autonomía profesional es que como docente puedo identificar lo que necesita mi grupo, pero socializarlo en la escuela, sobre todo con otros docentes del mismo grado, va el segundo, para tener acuerdos de los PDA que podremos favorecer en las y los alumnos, porque no se trata de que cada docente haga lo que quiere. Y ya el tercero, que haga lo que quiere. Con las autoridades de supervisión, creo que igual que nosotros, ay, qué bonito, están aprendiendo todo lo que dice el plan de estudio 2022 de la NEM, pero no da aclaraciones pertinentes. Entiendo que no las da el plan de estudio.
Entonces, creo que resume de una manera muy interesante un poco todo lo que se ha dicho. Es una recapitulación y un planteamiento interesante. ¿Qué nos puedes decir? No, claro, totalmente de acuerdo con la maestra. Muchas gracias, maestra Adriana Trujillo Holguín, por sus reflexiones, por sus comentarios, porque efectivamente el tener la autonomía profesional es lo que nosotros estamos desarrollando, claro, con ciertas consideraciones, y es importante esta comunicación y compartir las experiencias que habíamos dicho. La maestra lo está tocando muy bien. Es un comentario muy valioso y que nos está aportando para las maestras y los maestros que quizá ahorita están apenas entrando, van a ver más adelante el video, pues van a ver que aquí tenemos maestras que cómo van haciendo este desarrollo de lo que se va viendo, y también es algo que tiene que ver con sus reflexiones. Están aportando reflexiones y eso es muy valioso, Rox. Muy, muy importante, importantísimo. No sé si nos saltamos las referencias bibliográficas, que normalmente las cortamos muy mal cuando el tiempo apremia. ¿Las pudiste presentar para que sepan todas las personas que nos están escuchando qué referencias utilizaste? Claro que sí, Rox, maestras y maestros, una disculpa. Utilizamos en este caso dos, que es el plan de dos referencias, que es el plan de estudio 2022, pero también el acuerdo asociado con la evaluación. Está en la descripción de este video, maestras, maestros, consúltenlas, y también nos gustaría que si tienen otras referencias que nos puedan aportar a todos estos temas que nosotros vamos presentando cada semana o los días correspondientes, también esto nos ayuda, y lo que nosotros queremos es contribuir, pero también aprender, contribuir a esta formación docente, pero también aprender. Estamos aprendiendo con ustedes, maestras, maestros. Así es. Y yo quisiera cerrar con un comentario que acabo de ver de José Luis Aycam. Sí, ya había estado con nosotros en otros Campuzano, algo así se apellidaba. José Luis Campuzano se apellida. Mi autonomía me da libertad de probar mis habilidades y capacidades de enseñar, pero más aún, enfrentar conceptos o contenido que me hacen salir de mi área de confort. Así es. Bien. Así es, maestras, maestros. Muy, muy interesante lo que nos comparte el maestro José Luis. Muy bien, pues vamos tristemente a finalizar este webinar, agradeciéndote, Sergio, siempre que estás tan atento y que eres tan solidario con los maestros, y que pues se ve que tienes amor por lo que haces. Aquí las referencias de las que hablábamos, que es importante que las tomen en cuenta, pueden llegar al acuerdo y a estos documentos oficiales de una manera muy simple. En fin, pues gracias, Sergio. ¿Quieres cerrar con algo? Ya estamos encima del tiempo. Sí, no, rápidamente, Rox, agradecerle a las maestras y los maestros por sus reflexiones, por sus comentarios, por su atención. A ti también agradecerte, agradecer a Red Magisterial por brindarnos este espacio de comunicación, y a veces se nos olvida, pero atrás tenemos a Susana, a Mariana, que nos ayudan o es de gran apoyo. Muchas gracias. Así es. Gracias a todo el equipo y muchas gracias, maestras y maestros. Vamos a cerrar nada más con el anuncio del siguiente webinar. Si están suscritos, lo van a recibir sin ningún problema, pero aquí se los mostramos. Es el webinar 125 de la próxima semana, jueves 7 de diciembre, que hemos titulado Trayectos educativos y enseñanza del inglés en la era de la NEM. Nuestra ponente va a ser la maestra Denise Salazar. No se la pueden perder. Va a ser un webinar no solo de interés para quienes enseñan inglés, sino para todos nosotros. Aprender de otros y aprender de otras disciplinas y aprender de otras maneras de enseñar es fundamental. Seguramente va a haber tips y cuestiones muy, muy interesantes. No dejen de estar aquí con nosotros como lo han hecho siempre. Y bueno, pedirles también, por favor, que respondan la encuesta que siempre les mandamos. Aquí está el código QR y también la liga. Estas encuestas nos dan muchísima información y también les ayudan a ustedes a valorar y aprender a evaluarnos, que todos lo necesitamos para hacer mejores webinars. Pues eso es todo por hoy. Les mandamos muchos saludos, un abrazo siempre a todos, esperándolos siempre aquí con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias. A todos.